Hechos 21:4. ¿Ya leyeron todos? Ok. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Aleluya. Es así. Pero por no molestarte, no. Así, 4. 21:4, disculpen. Estoy en el 24, yo. Poderoso Dios. Sí. Aleluya. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a su casa. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Padre de la gloria, Señor Padre, estamos aquí en esta noche, Padre Santo, Dios mío, porque tenemos hambre de tu palabra, Señor Padre. Queremos oír, Señor, qué es lo que tú quieres decirnos en esta noche, Padre Santo, Dios mío, y qué es lo que tú nos quieres dar, amado Padre Celestial. Seas tú hablándonos en esta noche, Padre, que no sea palabra mía, sino que sea palabra tuya, Padre Santo, que hable a cada uno de los que estamos aquí, Padre Santo. Que seas tú, Señor, que esa palabra nos corte como con espada de doble filo, Padre, que así como los corte a ellos, también me corte a mí, amado Padre. Que seas tú que me hables, Señor Padre Santo. Yo voy a sentarme juntamente con tu pueblo, Señor Padre, a escuchar lo que tú vas a decir, Padre Santo. Me sentaré a comer junto con ellos, Padre, porque sabemos y creo, Señor, que eres tú el que va a hablar, amado Padre. Que seas tú poniendo palabras en mi boca, Padre Santo, así como le dijiste a Jeremías, Padre Santo, que tú pondrías la palabra en su boca, Padre. Así yo creo en esta noche que tu palabra está en mi boca, Padre Santo, y que eres tú el que habla y no soy yo, amado Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vengo bajo el tema: aún las tribulaciones tienen un propósito. Otra vez, aún las tribulaciones tienen un propósito. Amén. Yo voy a meter como con un resumen, ¿verdad? Para los que no saben quién es Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia de Cristo en aquellos tiempos. Alguien que se levantó y maltrataba a los cristianos. Él dice la historia que él iba hasta los pueblos vecinos, ciudades vecinas, a buscar a los cristianos. Porque el trabajo de él era buscarlos, matarlos y hacer la vida imposible. Pero sucede algo en la vida de Pablo. Así como sé que en muchos de nosotros ha sucedido, y si aún también los niños aún no han tenido ese encuentro, lo van a tener. ¿Qué pasa con Pablo? Lo que sucede con él, que él va rumbo a Damasco. Y en lo que él va a Damasco, él y sus soldados, él mira una luz fuerte que le alumbra a él en la cara y lo hace caer de su caballo. Lo hace caer de donde él va montado. Y de momento que él se cae ahí, había personas al lado de él, pero nadie podía entender qué es lo que se estaba moviendo y qué era lo que Pablo estaba viendo en ese momento. Pero sin saber ellos que ahí fue el primer encuentro de Pablo con Dios. Ahí fue donde él tuvo ese encuentro, porque Dios le habló directamente a él y le dijo los planes que tenía para con él. Pero sucede algo aquí. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces Dios a nosotros nos llama y nos escoge, pero no nos dice que vamos a tener tribulaciones. Sabiendo nosotros que la palabra nos dice, pero muchas veces uno espera que le digan: vas a ir a hacer esto, pero vas a vivir esto, vas a vivir lo otro. Pero con Pablo no sucedió eso. Dios le dijo a él qué es lo que iba a hacer con él, hacia dónde lo quería llevar y qué era lo que iba a hacer por manos de él. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Que en la vida de Pablo, él va a hacer la obra de Dios en diferentes lugares, testifica lo que Dios le habló a él. Pero sucede que aquí en este capítulo 21 sucede algo muy fuerte que yo dije: wow. ¿Qué es lo que sucede en esta historia? Que aquí dice que en ese momento Pablo y sus discípulos iban a Jerusalén. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Se montaron a una barca y en una parada se encontraron
con otros discípulos o con otras personas que lo seguían a él y también eran un seguidor de Cristo. Y sucede que en ese momento el profeta le dice, a la gente en el espíritu le dice a Pablo, no vayas a Jerusalén. Entonces él dice, no vayas a Jerusalén. Porque en el espíritu ellos se dieron cuenta que si él iba a ese lugar, algo le iba a acontecer. Primera parte, no le dijo qué es lo que iba a acontecer, solamente le dijeron, no vayas. Así como en la vida de cada uno de nosotros, van a haber momentos que Dios llega y van a haber gente que diga, no hagas eso, no te metas en eso, no te metas en el cristianismo, porque después te van a lavar la mente o van a hacer tú contigo, ya no te van a reunir con nosotros y quieren que tú hagas lo que ellos quieren. Amén. Sabiendo tú y yo que Dios nos ha llamado y nos ha escogido y nos ha hablado y nos dijo qué es lo que Él quiere con nosotros. Entonces hay un momento en nuestra vida que la gente dice, no hagas esto, no lo hagas, no te metas en eso. Pero para los planes de Dios está que en ese momento, en ese instante, en ese segundo, acontezca algo que cambie tu vida realmente. Acontece algo que aunque ellos te dijeran que no lo hiciera, pero tú dices, siento en mí que Dios me está llamando a que vaya a este lugar. O siento en mí que Dios me está diciendo que haga esto, que haga lo otro, y no me voy a dejar llevar por lo que ustedes me están diciendo. Amén. Porque muchas veces el ser humano se deja llevar por lo que escuchan otras personas. Amén. Se deja llevar porque alguien le dijo, yo te dije a ti que te fueras por este camino, te dije a ti que no compraras este carro, te dije a ti que no invirtieras en este lugar, y nos dejamos llevar por eso, sin saber nosotros que muchas veces eso está bajo los planes y propósitos de Dios. Por eso le puse, las tribulaciones tienen propósito. Amén. Porque aún en esas tribulaciones Él nos prepara y nos enseña y nos dice, déjense llevar por mí, no por lo que los demás dicen. Porque el ser humano es muy fácil que la gente le diga algo y entre a su mente. Porque la Biblia dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Muchas veces vienen gente con ideas diferentes, pensamientos diferentes a nosotros y nos dejamos llevar por ellos. Sabiendo nosotros que la palabra de Dios ya nos dijo qué es lo que vamos a padecer, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hablar, ya lo ha dicho Dios en esta palabra a cada uno de nosotros. Amén. Y más adelante, ahí mismo en el 21, pero en el versículo 10 al 14. Por favor, si alguien lo busca, lo puede leer. Ahí mismo en Hechos 21, 10 al 14. Cuando lo encuentre, se para y lo puede leer. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea el profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán a los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no le pudimos persuadir, insistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Amén. Poderoso Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, gloria a Dios, alaba del pueblo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que sucede aquí en esta parte? Ahí ya vamos a una segunda parte. Ahí ya viene un profeta y le dice a él, y hace como un drama y le quita a él un cinto. Un cinto puede ser un cinturón, puede ser una faja o algo que él tenía en ese momento. Y al momento que le quita eso a él dice, a las personas a cual yo le quité esto, así y de esta manera le van a hacer con él en el pueblo en el lugar de Jerusalén. En ese momento Dios le dice a él que él va a padecer en ese lugar. Le dice que va a haber tribulaciones en ese momento. Le dicen a él qué es lo que va a pasar. Porque así como en nosotros, la Biblia nos dice que vamos a tener tribulaciones, vamos a tener pruebas, vamos a tener muchas dificultades en el camino. Pero ¿qué es lo que sucede? Que algo que Pablo dijo ahí, que a mí me dijo, oh, Dios mío, ¿qué es lo que le hizo a él decir? ¿Por qué llorar? Si para mí puedo hasta morir por eso,
puedo ser apiedado por eso, puedo pasar muchas cosas por eso. Porque él también dijo que para él es ganancia todo eso, para él es ganancia. Entonces, ¿qué fue lo que lo motivó a él a decir todo eso? Porque él sabía el llamado y lo que Dios quiere hacer en su vida. Él sabía que si era la voluntad de Dios que pasara todo eso, Dios lo llevaría a él a un mejor lugar. Él sabía que Dios tenía un propósito con él y que lo que Dios le dijo a él en el principio, cuando lo bajó de ese caballo, cuando lo bajó aún del conformismo de él, Dios lo sacó a él de ahí y lo llevó a un lugar diferente. Dios le dijo a él qué es lo que va a pasar con su vida. Así como con usted y yo, Dios nos dice a nosotros: vas a tener tribulaciones, vas a tener pruebas. Aún hasta las escuelas es así también. Yo sé que aquí todos entienden que aún en las escuelas, en los exámenes, nos dicen: tal fecha tendrás un examen, tal fecha vas a tener examen de matemática o de ciencia o de estudio o de alguna materia. ¿Qué es lo que hace uno? Uno ya está avisado qué es lo que va a tener. Uno ya sabe que para pasar al otro nivel tiene que pasar esa necesidad. Uno ya sabe que para ir al otro grado tiene que pasar ese examen. Así también es el camino de Dios. Dios nos dice que nos va a bendecir, que nos va a dar aquí, que nos va a dar allá y que va a hacer muchas cosas nosotros. Pero también hay algo también en el contrato que mucha gente muchas veces no lee, que son unas letras pequeñas. Hay unas letras pequeñas que uno tiene que poner atención. Y le dice: vas a pasar tribulaciones, van a haber pruebas. Amén. Pero sin embargo, yo estaré contigo. Amén. Y mucha gente dice: pero si yo paso tribulaciones, ¿por qué mejor no me quedo aquí en la vida que estoy? Que vivo tranquilo, vivo relajado, no tengo problemas, no meto con nadie. Y muchos dicen: ¿por qué mejor me quedo aquí como estoy? Pero la gente no sabe que el momento de ellos no pasar al otro lugar, lo que viene para ellos es cosas peores para ellos. Amén. A lo mejor aquí van a vivir tranquilos, relajados, pero en el tiempo que Dios venga, van a pasar tiempo allá en el infierno, donde hay fuego y azufre. Entonces, ¿qué? Pablo pensó en ese momento y dijo: no, a mí no me importa que me hagan esto y lo otro, pero si es la voluntad de Dios que hagan eso suceda, lo voy a hacer. Lo que de nada me sirve a mí, ganarlo todo, ganar todo aquí en la tierra y no se va mi alma. Y eso es lo que cada uno aquí de nosotros tenemos que hacer: preocuparnos por nuestra alma. Amén. Preocuparnos en hacer la voluntad de Cristo. Amén. En hacer la voluntad de Cristo, porque eso es lo que Él quiere, que lo obedezcamos a Él. Porque van a haber muchas cosas aquí en la tierra. Amén. Mucha gente dice: van a venir papas, van a venir esto, van a venir lo otro. Pero la gente no se percata, dice que durante años y años y años las cosas han ido empeorando. Amén. Las cosas van a empeorar cada día. Estamos viendo todo. Muchas veces uno mira por la noticia o mira las redes y mira todo lo que está sucediendo. Y muchos quedan asombrados. ¡Wow! Está sucediendo eso. Que están comiendo unos a otros, no tienen comida, no tienen hambre. Pero la Biblia nos dice que lo que antes era vuelve a ser. Que lo que está escrito en esta palabra no solamente fue para Israel, sino también para nosotros en estos tiempos. Porque somos personas que fuimos añadidos al pueblo de Israel, fuimos añadidos a ellos. Pero también hay promesa que después de las tribulaciones viene el fruto que hemos sembrado, vienen esas cosas mejores para nuestra vida. Amén. Pero es necesario pasar todo eso. Amén. Es necesario vivir tribulaciones. Muchos hoy en día queremos las bendiciones de Dios y todo eso, pero al momento de estar en una tribulación, ¿qué es lo que muchos hacemos? Nos ponemos a renegar. Decimos: Dios mío, te clamé por esto y esto y esto, y ya llevo años clamando y no me dio resultado. Más bien vienen las cosas más peores. Te pedí que me ayudaras o que no tuviera ningún accidente. ¿Y qué es lo que sucede? Vienen los accidentes, viene esto, caemos en bancarrota muchas veces y renegamos delante de Dios. Pero algo que también me gusta a mí, lo que dijo Job: ¿recibiréis de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Gloria a Dios. ¿Recibiréis de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Pero sabemos que aún las cosas que suceden es por un propósito, como dice el tema aquí. Todo es por un propósito. Así como los estudiantes pasan exámenes para ir al siguiente año, al siguiente nivel escolar, así también es el camino de Dios. Pasan los exámenes, pasan las pruebas, pero después que viene la recompensa. Amén. Y hay algo también ahí, que no podemos esquivarnos.
tal vez en la escuela aquí está bonito hacer una recuperación, hacer algo y te quitas hasta de un grado más. Pero en el camino de Dios, tenés que pasar eso. Tenés que vivir esas tribulaciones. Tenés que vivir esas pruebas. Tenés que pasar paso a paso. No puedes estar aquí, dar un brinco y pasar en otro lugar. No. Es paso a paso en el camino de Dios. Porque cada paso que tú das, Él te enseña algo. Cada camino a donde tú vas, Él te enseña algo. Pero también tenemos opción. Tú decides escoger lo que Él te está dando o decides escoger lo más fácil. Y eso es lo que muchos hoy en día hacen. Escogen lo más fácil. Pero no saben que lo más fácil no tiene el mismo poder o el mismo potencial que lo que cuesta. Porque muchas veces lo que a uno le cuesta es lo que uno más disfruta, es lo que uno más cuida. Así como a nosotros nos cuesta hoy en día obtener la salvación, porque sí, es tribulación, es prueba, es esto y lo otro. Pero nosotros apreciamos eso porque sabemos que después de todo esto viene lo mejor, que es la vida con Cristo allá en los cielos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos hoy esta noche. Que las tribulaciones también tienen propósito. Así como Job. Él tenía hijas, tenía ganado, tenía todo Job en ese momento. Pero vino la prueba y como él nunca blasfemó en contra de Dios, le dijo nada. ¿Qué fue lo que pasó con Job? Le fue devuelto no lo mismo, sino que lo doble. Dobles hijas, doble ganado, doble todo. ¿Por qué? Porque se mantuvo en la enseñanza, se mantuvo en la palabra de Dios, se mantuvo en lo que Dios le dijo a él. Eso es lo que le digo, tenemos que mantenernos. Aunque vengan tribulaciones, tenemos que mantenernos. Aunque vengan pruebas, no reneguemos. Y así como yo digo, Dios mío, gracias. Porque sé que aunque el trabajo es cansado, aunque a veces quiero tirar la toalla, te doy gracias, porque tú eres que cada día me ayuda y me ayuda a seguir adelante. Tú eres que cada día me da la fuerza. Así como les digo también a mi hermano, a veces no quiero ni trabajar, a veces no quiero ni hacer nada. Pero ¿qué? Tengo que vivir todo eso, porque sé que si yo quiero obtener algo bueno, tengo que trabajar por lo que yo quiero. Así también es con Dios. ¿Quieres obtener otra cosa? ¿Quieres que Dios te bendiga? Tenés que pasar esas pruebas. Para que tú seas calificado, tenés que pasarlas. Amén, gloria a Dios. Porque hay bendiciones que Dios no te va a dar si tú no eres calificado. Porque una bendición antes de tiempo te lleva a la perdición. Pero si tú ya estés moldeado, preparado para eso, tú vas a hacer lo correcto con lo que Dios te dé. Y eso es algo que muchos hoy en día le piden a Dios por algo que ellos no están listos para recibirlo. Le piden a Dios por algo que ellos todavía no están preparados para recibir eso. Y Dios dice, ¿cómo es que voy a dar eso que tú me pides si aún ahorita que estás con un poquito, te alejas de mí, no me clamas, no me buscas, no haces lo otro, no haces lo otro? ¿Cómo quieres que te dé? ¿Qué tú quieres que te dé lo demás? Si te doy lo demás, más bien te vas a alejar completamente de mí. Dentro de casa de Dios, no te lo voy a dar. Así como los padres, no haces caso, no haces lo que te digo, no te lo voy a dar, no te lo voy a dar. Te lo voy a dar hasta que yo mire que tú estás calificado para recibir eso. Y un ejemplo también sobre eso, también Jesús. Que vamos a ir a Mateo 16, versículo 21 al 23. Poderoso Dios. Mateo 16, 21 al 23. Quien encuentre lo lee en voz alta. Sí, al 23. La palabra se lee en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muertos y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro:
quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Hasta ahí? Amén. Amén. ¿Qué es lo que miramos nosotros ahí? Que hasta el mismo Jesús nos dio ese ejemplo a nosotros. Él tuvo que anunciar su muerte, porque él sabía lo que le iba a pasar. Él sabía quién lo iba a traicionar y qué es lo que iba a suceder después. Ese es un vivo ejemplo para que nosotros nos analicemos y digamos, si Jesús hizo eso, ¿qué más nosotros no vamos a padecer? Si Él es el modelo, Él es el ejemplo que Él mismo nos dejó a nosotros, para que sepamos que van a haber tribulaciones, van a haber pruebas. ¿Y qué fue? ¿Qué algo también ahí? Que Pedro hizo. Pedro en ese momento le dijo que no te acontezca nada de eso. Yo digo, Señor, ¿será que Pedro en ese momento no estaba todavía desarrollado? Porque si él vivía contigo, y tú le venías hablando a él por meses y meses y años, ¿qué es lo que iba a suceder? ¿Por qué en ese momento él pensó en eso? Pero ¿qué fue lo que viene en mi mente? Es que muchas veces, aunque nosotros tengamos el conocimiento, viene a nuestra mente que no es necesario vivir todo eso. Y pensamos y decimos, pensamos en nuestra propia carne, pensamos que vamos a sufrir por eso. Y hoy en día nadie quiere sufrir. Obviamente, a los hijos evitamos lo que sea para que nuestros padres no nos macaneen o nos golpeen. Nosotros los hijos lo hacemos. Entonces, también muchas veces nosotros queremos evitar todo eso. Pero sin saber nosotros que así como Jesús tuvo que entregar su vida y morir, resucitar y pasar todo lo que Él pasó, también nosotros tenemos que vivir las tribulaciones, tenemos que vivir las pruebas, y no solamente vivirlas, sino también pasar también entre ellas y aprobarnos también. Porque Dios aquí a cada uno tiene gente aprobada. Dios a cada uno aquí nos ha aprobado para algo. Tenemos talento, tenemos llamados, tenemos dones, pero necesitamos primero ser moldeados para poder llegar a lo que nosotros queremos. Poder llegar hasta lo que Dios tiene para nuestra vida. Porque así también como Él también le dijo a Jeremías, desde antes que naciéramos, Él tenía planeado para nosotros qué es lo que Él quería hacer en nuestra vida. Desde antes que naciéramos, ella nos había escogido para algo grande. Y así como José también, que alguien me preguntaba en mi trabajo junior, ¿qué es lo que a ti más te gusta leer? Yo le decía a él, me gusta leer más los libros de historia, decía yo a él, de aquí mismo de la Biblia. Y por qué le preguntaba a Dios, me gusta leer la historia porque me enseña a mí cómo una persona comenzó y hacia dónde Dios la llevó. Así como José. Le dije, así como José tuvo sueños, tuvo visiones, él pudo ver qué es lo que sería el futuro, que la manojos se afinaban a traer y esto y lo otro. Pero él vio todo eso, pero él nunca vio las tribulaciones que iba a pasar con él. Dios nunca le dio un sueño a él diciéndole, tu hermano te van a vender. Dios nunca le dio un sueño a él diciéndole, vas a ser esclavo en Egipto. Ni siquiera le dijo a José que iba para Egipto. Ni siquiera le dijo eso. Solamente le reveló qué es lo que iba a hacer de él en el futuro. Así como Dios nos ha dicho qué es lo que voy a hacer con ustedes. Pero después también de nosotros vivir también las tribulaciones que terminan en el camino. Así como dice algo también ahí, lo que también es parte también del contrato. Es parte de lo que tú y yo firmamos cuando venimos al camino de Dios. Cuando venimos nosotros ahí, espiritualmente somos un contrato ahí. Sí, Señor, te voy a servir, te voy a adorar, me bautizo y esto y lo otro y lo otro y lo otro. Pero también vienen tribulaciones y pruebas que tenemos que pasarlas cada uno de nosotros. Y ahí es donde vamos a ver la mente. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Son cosas que cada uno de nosotros tenemos que meditar y pensar, porque mira, ¿qué fue lo que hizo con José después? Lo llevó a él a ser gobernador. Gobernador, un rango alto, en un país, en un lugar que él no era de ahí. Él no era ni ciudadano de ese lugar. Aleluya. ¿Pero qué? Dios hace cosas que nos pone a nosotros aún en sillas de alto rango, para que nosotros mismos digamos, Dios mío, me traíste desde acá, desde lo más pequeño. Me traíste desde lo más pequeño que tuve que sufrir, hacer esto y lo otro, y ahora me tienes a un nivel, Dios mío, que ni yo entiendo hasta dónde tú me has traído. Ni yo entiendo qué es lo que tú has hecho conmigo. Pues eso son cosas que Dios hace, pero también tribulaciones,
pruebas, desiertos y muchas cosas más en ese camino. Pero yo sé que aquí hay muchos que aunque hemos estado en pruebas y tribulaciones, y más bien vienen más pruebas, vienen más tribulaciones. No solamente para los que estamos en el camino de Dios, sino que para toda la tierra vienen cosas terribles. Así como lo que vimos hace unos días, lo que sucedió en Rusia, en Japón, en todos los lugares. Solamente es el comienzo de lo que viene. Y nosotros, como siempre, debemos estar preparados. Porque eso quiere decir que Cristo viene pronto. Amén, gloria a Dios. Y yo he preguntado, Señor, ¿será que he pasado esa prueba que he vivido? ¿Será que la prueba la estoy pasando? ¿O será que estoy con una F o con una D o con una C en esta materia? Tenemos que cada día analizar y pensar, Dios mío, yo quiero aprobar la prueba que tú me estás dando. Amén, gloria a Dios. Yo quiero seguir al siguiente nivel. Yo quiero alcanzar lo que tú tienes para conmigo. Yo quiero que tú me lleves a mí hasta lo que tú tienes planeado para mi vida desde antes que naciera. Amén, gloria a Dios. Porque Dios no nos llamó a nosotros para estar sentados en esta banca. Yo siempre lo digo y siempre lo repito, no estamos llamados para eso. En cada uno Dios puso algo grande, un llamado, un propósito. Amén. Y Dios quiere que alcancemos eso. Amén, gloria a Dios. Amén. Hasta aquí mi parte. Amén. Poderoso.